y otros polígonos. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es la clasificación de los cuadriláteros, que ya la hemos trabajado. Trabajaremos el concepto de perímetros y área de algunos de los cuadriláteros, que es un polígono regular, que también vimos, así como a grandes rasgos una definición, la clasificación de esos dichos polígonos, que también la hicimos en el encuentro anterior, y finalmente hablaremos de perímetro y área de polígonos regulares. Aquí no he abordado, vamos, si nos alcanza el tiempo, veremos también perímetro y área de polígonos irregulares, aunque es un tema bastante denso. Eso está programado para un único encuentro por la densidad del contenido, ¿no? Entonces, rápidamente, para recordar, porque eso ya lo vi, perdón, la publicidad es que es una diapositiva que hemos trabajado que están trabajando también los estudiantes de Uniminuto Calle 80, entonces estamos ahí a la par con algunos chicos. No se extrañen si algún chico también se agrega a algún asunto. Bien. Bueno, ¿qué son los polígonos cuando hablamos de los cuadriláteros? Bueno, la primera definición que vimos en el encuentro anterior también abordaba que era una figura que tenía figura cerrada de 4 lados, que tenía algunas características en sus ángulos, tenía algunas características en la longitud de sus lados, y que se definen entre grandes grupos, que son los paralelogramos, que ahí estaría hablando de los segmentos de recta que son paralelos, los trapecios, aquella figura que tienen dos dos partes, dos segmentos de igual longitud y dos segmentos de longitud diferente, una menor y una mayor, y los trapezoides, que ya es otra figura con características muy parecidas, pero donde la longitud de los segmentos es diferente y por lo tanto al tener una longitud diferente en sus segmentos va a cambiar la amplitud de sus ángulos. Miremos rápidamente aquí la gráfica para poder entender un poco la definición de dicha figura. Esta presentación ya se la dejé cargada en el aula virtual para que la visite. Ya el aula virtual se está alimentando constantemente porque hemos tenido que hacer una adaptación a la estructura del aula virtual atendiendo las necesidades de estos días. Vemos que, por ejemplo, paralelogramos de 4 lados paralelos, que en este caso son los cuadrados, rectángulos, los rombos y los romboides, que son 4 lados paralelos. Pero tenemos ya otra definición de paralelogramo, que por ejemplo están los trapecios, que en este caso se definen como trapecio rectángulo, aquel donde encuentras un ángulo de 90 grados. Ese es el trapecio rectángulo. El trapecio isósceles, donde encuentra dos lados con la misma longitud. Entonces, que son paralelos, una de las características, son lados no paralelos iguales, ¿sí? Y ángulos contiguos iguales a dos lados. Entonces, lo importante aquí es la amplitud, que los ángulos contiguos iguales en de 2 a 2. ¿Sí? Este y este son contiguos de la misma amplitud. El trapecio escaleno, que tiene la longitud de sus lados, son desiguales y por lo tanto la amplitud de sus ángulos también es desigual. Ya ahorita hablaremos cuánto debe sumar. Bueno, aquí en el cuadrado sabemos que 9 por 4, 36, deben sumar la amplitud de sus ángulos. Entonces, por lo tanto, es una característica que se aplica la amplitud, la suma de los ángulos internos de todo paralelogramo, tanto de los paralelogramos, es de 360, lo mismo que de los trapecios, ¿no? De los trapecios. Ya ahorita hablaremos de los trapezoides, que son una figura con una característica muy diferente. ¿Qué vamos a abordar aquí con estas figuras? Los perímetros y las áreas de estos cuadriláteros. Lo primero, perímetro, la suma de todos sus lados. El área ya tiene unas condiciones particulares de acuerdo a la figura, si es un paralelogramo o si es un trapecio.
En el caso de un paralelogramo, lo único que debemos nosotros definir es lo que se conocemos como base y por su altura, ¿listo? En los paralelogramos. Entonces, en estos. Cuadrado, rectángulo, rombo, un romboide. En el trapecio multiplicamos, hacemos una semisuma de las dos bases. En este caso, de esta base menor y de esta base mayor. Hacemos una semisuma. Y la vamos a multiplicar por la altura, ¿cierto? La altura, en ténganlo presente que es eso es una recta notable. La altura es una recta notable que la condición es que se cumpla 90 grados, que sea perpendicular de 90 grados y que se extienda hacia el otro lado de la figura. Entonces, esta es la altura. Aquí tenemos esta altura, aquí tenemos la otra altura en este trapecio, y en este trapecio podemos encontrar esta altura. Entonces, ahí sería multiplicar la semisuma de la base y multiplicamos la semisuma, se hace la semisuma, lo multiplicamos por la altura, en este caso. Bien. Aquí ya vemos las fórmulas para cada una de estas figuras. Tranquilos que esta diapositiva, como siempre, yo se las hago llegar al aula, al grupo. Ya esta está cargada en el aula virtual, pero yo la comparto también por el grupo de WhatsApp para que tengan ustedes también ese recurso. En este caso, por ejemplo, vemos que para el perímetro, para el cuadrado, los cuatro lados, la altura, el área es un lado por el otro lado, son unidades cuadradas para el área, para el perímetro son unidades lineales. Para el romboide, ¿cierto? Tenemos el lado A más un lado B, porque como son diferentes, las semisumas de los dos lados, y lo multiplicamos por 2 para definir el perímetro. Y para el área es la base, esta basecita, por la altura. La altura no es este segmento, sino es este segmento. ¿Listo? Es acá. La altura. Recuerden que la altura siempre es una recta notable. En el rectángulo es lo mismo que en el cuadrado, pero aquí vamos a tener un lado B y un lado H que son diferentes. Entonces, 2 veces el lado B más 2 veces el lado H para el perímetro y el área, la base por la altura. Para el rombo, para el perímetro, los cuatro lados, ¿sí? La longitud de sus cuatro lados, pero en su área se debe tener que se construyen, en el encuentro anterior hablábamos de unas diagonales, se construyen unas diagonales y va a haber una diagonal de mayor longitud, que es la diagonal mayor, y la multiplicaremos por una diagonal de menor longitud, que sería la diagonal menor. Ese producto lo dividimos por 2 para encontrar el área, en este caso del rombo. El trapecio, pues como depende del trapecio, en este caso aquí tenemos el lado A, podría ser, el lado B, el lado C y el lado D. A pesar de que el lado B y el lado C en esta figura tienen la misma longitud, es preferible definir el perímetro de esta fórmula porque no siempre puede ser un trapecio escaleno y ya la longitud de su lado sería diferente. Y el área, como lo vimos, es la semisuma de la base mayor con la base menor multiplicado por la altura, recortemos la altura nuevamente, y ese producto dividido en 2. Ahí sería como para las fórmulas del área de los cuadriláteros. Ahora, en tercer lugar vamos a hablar también, tener en cuenta que no hay, estos son los polígonos, ¿sí? Pero los polígonos, y por ejemplo para los chicos de ingeniería, para civil, son criterios básicos, por ejemplo para las estructuras. Y para los chicos de ingeniería agroecológica, abordamos situaciones en el entorno rural de, por ejemplo, un cultivo o de un terreno, que no siempre vas a encontrar un terreno regular. Realmente, para la ingeniería civil, manejan estructuras que a veces son regulares para darle resistencia a la misma.
pero no siempre, a veces tienen que definirlo desde otros criterios. Y encontramos estructuras que son irregulares. En este caso son polígonos irregular y polígono regular. El polígono regular tiene todos sus ángulos y todos sus lados iguales, mientras que el polígono irregular tiene longitudes diferentes y por lo tanto alteran y se ve también la amplitud de los ángulos afectada por esta situación por la longitud de sus lados. Hablemos de los polígonos regulares. Un polígono regular, por ejemplo, en este caso, tenemos esta figura que es un pentágono, 5 lados, un pentágono, 5 lados, un lado, 2, 3, 4 y 5. Los polígonos regulares nos brindan facilidad en muchos criterios. Primero, podemos definir un centro. En el polígono regular, a pesar que también los polígonos irregulares nos permiten definir un centro, pero en un polígono regular es más fácil. Ese centro, su longitud, por ejemplo, lo podemos trazar hasta uno de sus vértices y tendríamos una circunferencia, el radio de una circunferencia mayor. El radio de una circunferencia mayor. Y un segundo longitud, que sería hasta uno de sus segmentos, hasta que toque un segmento, que estos recuerde que es la altura, y que esto forma 90 grados. Este segmento, desde este punto hasta este punto, es lo que conocemos como una apotema, el apotema. El punto de intersección del apotema, que es desde su origen, desde el centro, hasta el ángulo, en este caso el ángulo de 90 grados, hasta el ángulo aquí externo, lo definimos como una longitud, pero de longitud un lado dividido en dos. Esto es un lado dividido en dos. La suma de los ángulos interiores de un polígono de n lados, entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 lados. Entonces, este polígono lo hemos definido con doble circunferencia, una interna que nos permite definir la apotema y una externa que nos define el radio. Más adelante abordaremos estas pequeñas partecitas, esto que está aquí marcado en rojo y esto marcado en rojo, que es también muy importante, ¿no? Entonces, la suma de estos ángulos interiores, quiere decir de esta figura, este ángulo, este ángulo, este ángulo, este ángulo, de este pentágono, se define en la forma SI. Cuando tú escribes la S y escribes la I, estás hablando de suma de ángulos interiores, la I de ángulos interiores. Corresponde al número de triángulos que contiene multiplicado por 180. Entonces, en la clase anterior vimos cómo se podía definir la cantidad de triángulos que obtienen una figura. Aquí sería, si yo trazo un vértice de este punto, un segmento de este punto a este otro punto, vamos a tener un triángulo. Aquí tendríamos otro triángulo, aquí tendríamos otro triángulo, en fin, la cantidad de triángulos que logres encontrar dentro de la figura con las condiciones que vimos en las diapositivas de la clase anterior, sería n, que sería la número de lados, menos 2 por 180. Sería de acuerdo a la cantidad de triángulos que tenemos en la figura. ¿Preguntas hasta el momento? Perfecto, listo. Continuemos. Bueno. ¿Cómo se clasifican los polígonos? Los polígonos, igual que los triángulos, se clasifican de acuerdo a la cantidad de sus lados y también de acuerdo a la amplitud de sus ángulos. Según los lados, según la cantidad de lados que usted llegue a encontrar dentro de la figura, tenemos, por ejemplo, aquí hablábamos del primer polígono, el polígono de menor cantidad de lados sería el triángulo.
Nosotros creo que hasta en la clase anterior alcanzamos a hablar del eneágono, ¿sí? Que 9 lados. El decánogo, ya son de 10, un decágono, que ya es de 11 lados, y el dodecágono, que son de 12 lados. A partir de 13, 14, ¿sí? También reciben nombres muy parecidos, pero ya se definen como unos polígonos. Su nombre ya, un polígono, listo. Y ya tú dices de cuántos lados, 13, 14. Este caso son polígonos regulares. Ahora, hablemos de los polígonos de acuerdo según sus ángulos. Según sus ángulos, los polígonos según sus ángulos. En este caso, según los ángulos, se definen como polígonos cóncavos y polígonos convexos. Entonces, un polígono cóncavo es cuando alguno, al menos uno, ¿sí? Un ángulo interior, es mayor de 180 grados. Entonces aquí nos damos cuenta que en este caso, acá, este ángulo, este que estoy marcando, es un ángulo de 180 grados. Y un polígono convexo nos da el criterio que todos los ángulos interiores son menores de 180 grados. Entonces, cuando los ángulos interiores de un polígono son inferiores, cuando la mayoría, todos tienen que ser menores de 180, nos habla de un polígono convexo. Con uno solo, si tiene solamente un ángulo mayor a 180 grados, ya sería un polígono, en este caso, cóncavo, según la amplitud de sus ángulos. Según la forma, aquí también tenemos la clasificación según la forma. Según la forma, pues hay 3 criterios que son básicos. Equiláteros, cuando todos sus lados, en este caso, son iguales. Equiángulos, cuando todos sus ángulos son iguales. Equiángulos. Entonces, quiere decir que si el polígono es equilátero, por lo tanto, es también equiángulo. Si es un equilátero según sus lados, también es un triángulo, un polígono equiángulo. También está definido como regulares, cuando todos los lados son iguales. Entonces, este equilátero tendría que ser también un equilátero, sería también regular. Entonces, aquí ya vamos a darnos cuenta que los polígonos adquieren 3 nombres. ¿Sí? Si todos sus lados son iguales, o si son o diferentes, y la amplitud de sus ángulos. Y irregular no tiene iguales todos sus lados, y mucho menos porque no va a tener sus lados de la misma longitud. Eso va a ser reflejado en la amplitud de sus ángulos. Sus lados desiguales, por lo tanto también tendremos ángulos desiguales. ¿Cómo definir, en este caso, el perímetro y el área de un polígono? En este caso, polígonos regulares. Hoy estamos abordando más que todos los polígonos regulares. Y vamos a ver si alcanzamos a llegar a los polígonos regulares, pero no, el tema es bastante denso y no tenemos ningún afán de correr. Bueno, el perímetro, ya lo vimos anteriormente, es la suma de las longitudes de sus lados. Entonces, el número de longitudes por sus lados, por la longitud de sus lados. El área, en este caso, tenemos que tener en cuenta los 2 criterios, principalmente el apotema y los lados. Si te das cuenta, aquí aparece dividido en 2, porque en el ejercicio anterior que nosotros trabajamos, aparecía dividido el lado, ¿cierto? El lado dividido en 2.
Entonces, de ahí obtenemos nuestra fórmula. El área, ¿sí? Aquí tenemos el detalle con la conexión a internet. Sí, es inestable, nos dice, pero bueno, tranquilos, aquí estoy grabando todo, no hay problema. El área, en este caso, pues se tiene por las n veces el área de uno de sus triángulos, ¿cierto? Por el lado, entonces es n veces el área de uno de los triángulos en lo que se ha dividido el polígono. Listo, aquí ya cogimos el área de uno de los triángulos, mira. El área de uno de los triángulos en los que se ha dividido el polígono, o el producto del perímetro por el apotema dividido. Entonces, yo veo que es más práctico. Usted tiene el producto del perímetro, entonces aquí está P, corresponde a este perímetro. Es la misma fórmula, N por L, mire. N por L. Y acá está N por L. Y por el apotema, mire, por el apotema. ¿Dividido en qué? En 2. Entonces, recuerda del perímetro es N por L. Y aquí está. Y el apotema. Importante es tener claro el valor del apotema. El valor del apotema. Yo les dejaré ejercicios desarrollados para que a partir de estos ejercicios ustedes puedan abordar la temática. Bueno, aquí daremos algunos cuadriláteros. Entonces, aquí hay unos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en cada uno de los ejercicios? ¿Cómo abordarlos? Que tienen diferentes formas, que tienen sus vértices, sus diagonales, un número de lados del polígono, lo que debes tener. Ha sido una diapositiva muy detallada para que la puedan trabajar ustedes. También aquí veremos cómo identificar la amplitud de sus ángulos. Ahora hay que tener en cuenta que la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero, que no lo olviden, es igual a 360. ¿Listo? La suma interior de los cuadriláteros es 360. Entonces, algunas condiciones, algunas fórmulas, no es complejo, muchachos, porque ya trabajamos y ustedes están trabajando en Khan Academy algunos conceptos muy parecidos a lo que, muy parecidos, no, idénticos a lo que estamos abordando el día de hoy. Entonces aquí esto es una diapositiva, ya es un material un poco teórico, ¿sí? Lo que es el paralelogramo. Entonces, aquí nos dice que es la figura que tiene los lados opuestos paralelos 2 a 2. Entonces, la única condición del paralelogramo es que sus lados opuestos, este lado, por ejemplo, en este caso, AD, debe ser paralelo a BC. Y lo mismo, DC va a ser paralelo a AB. Esa es una de las condiciones que debe cumplir el paralelogramo. Entonces, dices que AB paralelo a CD y AD paralelo a BC. Es la única condición que nos permite a nosotros definir qué es o no es un paralelogramo. El trapecio, aquí hay unas condiciones, nos dice que la figura solo presenta dos lados opuestos paralelos. Entonces, este lado y este lado, ¿sí? En este caso, son relativamente opuestos, pero son de diferente, tienen la misma amplitud angular, pero el sentido, pero no quiero meterme con vectores, es diferente. Pero si miramos solamente la amplitud angular, a pesar de que tienen direcciones opuestas, en esta condición nos daría el criterio de paralelos con dirección, con sentido opuesto. Que no, tendríamos que abordarlo con vectores, pero ahorita no. Paralelos tenemos este segmento. Entonces aquí dice que AB y DC, a pesar de que son rectas directamente paralelas, la longitud es diferente. Son diferentes la longitud. Paralelas que mantienen la misma amplitud angular, es lo importante, la amplitud angular.
Un trapezoide ya cumple unas condiciones diferentes, ¿no? Ya cumple unas condiciones diferentes por la amplitud de sus ángulos, la longitud. Mira, estos son los terrenos que realmente los chicos de agroecología y los ingenieros civiles se van a encontrar. Estos son los entornos reales, geográficos, en los cuales ustedes van a desempeñar su profesión. No siempre va a encontrar terrenos así bien formaditos. El objetivo es llegar a construir una estructura de esta forma, pero lo que realmente se encuentran es situaciones con estas condiciones. Entonces aquí tenemos el trapezoide, ¿no? Entonces aquí tenemos que AB es paralelo con CD, pero tenemos en las condiciones que si tú quieras proyectar una recta infinita, tanto de DC a C y de B a, llegará a un punto en que van a tener un punto de intersección, pero eso es un tema que iremos a abordar más adelante con proyecciones y traslaciones de la figura, ¿no? Bueno, yo creo que lo dejamos hasta ahí. Ya les voy a dejar ese ejercicio, les dejaré el material de la diapositiva para que puedan ustedes trabajar durante este tiempo, ¿no?